Vamos a restaurar el firmware del controlador de vuelo Omnibus F4 versión V6. Básicamente, la restauración está dada por la conversión del formato .exe del firmware del microcontrolador a un formato FU y posteriormente sobreescribirlo sobre el controlador de vuelo. El programa que vamos a utilizar es el DFU Demo y es un software creado por los desarrolladores de ST Microelectronic. Vamos a ello. Entramos en la página de ST Microelectronic, nos vamos a obtener software, lo descargamos y una vez que lo descargamos, abrimos, doble clic y lo instalamos. Abrimos el DFU Demo y ponemos el controlador de vuelo en modo boot o DFU poniendo el botón del boot. 2 a 3 segundos. Conectamos. El DFU Demo nos reconoce el controlador de vuelo como ST Microelectronic en modo DFU. El siguiente paso es descargar el software del controlador de vuelo en cuestión. Se trata de un Omnibus F4 V6 o versión V6 y la versión de Betaflight 4.04. Lo descargo, lo tengo ya cargado en el escritorio. El siguiente paso entonces es ahora convertir ese firmware en formato .exe, en un formato DFU, con el administrador de archivos DFU. Lo abrimos, buscamos el firmware, ahí tenemos el firmware en formato .exe, lo abrimos y generamos el formato DFU o el archivo en un formato DFU. Aquí vamos a poner Omnibus F4, guardamos, ya se generó el archivo en formato DFU. El siguiente paso es seleccionar el sector que necesitamos restaurar o modificar, o mejor dicho, en qué sector está lo que necesitamos modificar o restaurar. Está en la memoria flash interna. Si hacemos un doble clic, vamos a ver la programación y la codificación de la programación del controlador de vuelo. Simplemente hacemos eso. Entonces vamos a escoger el archivo en formato DFU o el firmware ya en formato DFU. Le damos a abrir, se cargó de manera correcta, pinchamos Upgrade y oprimimos sí. Comienza entonces la solicitud o la restauración del firmware. Ahora es cuestión de esperar. Claro, entonces convertir el formato .exe o el archivo .exe del controlador de vuelo a un formato DFU y seleccionar el sector donde se va a modificar. Esperamos que se dé la restauración. Prácticamente termina. De manera satisfactoria salimos del modo DFU. Le podemos poner el controlador, salimos del modo DFU. Ahora lo que hacemos es, para verificar respuesta en el controlador, vamos a abrir el Betaflight, conectamos. Evidentemente tenemos la respuesta del controlador de vuelo. Ahí tenemos la respuesta adecuada. Damos en clic, aparecemos la versión, Enter. La versión evidentemente un Betaflight, un firmware Betaflight 4.04 que descargamos, y el controlador de vuelo es un Omnibus F4 V6. Este proceso sirve para todas las versiones de Omnibus, y igual sirve para todas las versiones de F4, igual sirve para todas las versiones de F7, haciendo obviamente uso de la interfase USB. En videos posteriores vamos a ver restauración de controladores de vuelo haciendo uso de otra interfaz de comunicación.